horas de inicio de dolor súbito y que él refiere que ya no puede reducir su hernia, lo más probable es que entremos a mirar este high. ¿Sí? Entonces, recuerden, y si se habla de estrangulada, recuerden nomás qué pasa si yo agarro el estrangula a ustedes o el relleno más. Hay compromiso vascular, ¿verdad? Entonces, si hay compromiso vascular, puede llevar a isquemia, necrosis. ¿Sí? Ahora, obviamente, ahí depende otra vez del contenido de la hernia. Si el contenido es piclón, obviamente el epiclón es tejido. Obviamente el epiclón es un tejido vascularizado también y puede necrosar. Solamente que el peligro realmente está siendo contenido intestinal. ¿Sí? Porque si necrosa se puede perforar y el paciente se va a complicar con una peritonitis fecal. Va a ser una peritonitis. Y ahí cambia otra vez la clínica. Si está estrangulada, el asa necrosó, perforó, se va a presentar con una peritonitis. Va a haber dolor abdominal generalizado. Entonces, obviamente, por el riesgo de necrosis intestinal, es una emergencia. Se tiene que ingresar en ese momento, porque si no, corre peligro la vida del paciente. Y si no corre peligro la vida del paciente, se le agrega mucha morbilidad. Entonces, tiene mayor mortalidad, requiere cirugía de urgencia de forma inmediata. Entonces, también se va a presentar con dolor súbito, intenso, puede haber fiebre por el proceso de isquemia y necrosis. No depende tanto del contenido ahí, pero obviamente también puede haber fiebre relacionada a lo que sería, ¿verdad? La perforación intestinal, la peritonitis. Ya vamos a empezar a ver cambios de coloración a nivel local. ¿Sí? Puede haber, empieza con eritema, pero cuantas más horas pasan, ustedes van a ver como un hematoma violáceo, azulado o violáceo, que es el tejido necrosado que ya está infiltrando por planos más superficiales. Entonces, si ustedes ven ahí una tumoración en un paciente que es conocido los portadores de una hernia y ven que está violáceo, es quirúrgico ahora, no se espera. ¿Sí? Y esa también es la diferencia entre la cirugía de una hernia, o sea, la cirugía electiva de una hernia y la cirugía de urgencia. Porque la cirugía electiva de una hernia lo que vamos a hacer es reparar el defecto. En teoría el contenido está súper bien. Se reduce el contenido, se repara el defecto. Si se presenta con una complicación, nos obliga a mirar lo que hay en el abdomen. O sea, el paciente se liga, hacemos una doble posición. Hay que entrar por mediana intraumbilical, reducir el contenido y explorar el contenido que estuvo atacado o estuvo estrangulado. ¿Sí? No es que yo puedo reparar desde la incisión de Felicet, que es la incisión que se usa para las aviones. Entonces, creo que de esto ya habíamos hablado. Si encontramos que el contenido isquémico era asa delgada, por ejemplo, nosotros en el acto quirúrgico teníamos que evaluar la vitalidad de esa asa. ¿Se acuerdan cómo evaluamos la vitalidad? Dos cosas teníamos que mirar. Peristaltismo y color. Entonces, si vemos obviamente y comparamos el contenido de la hernia con la demás parte de las asas, vamos a ver una diferencia de color.
puede estar azulado, puede estar eritematoso, puede estar violáceo, puede estar necrosado, inclusive negro. Entonces, depende de cómo le encontramos al asa. Si le encontramos eritematosos o un poco azulados, recuerden que se puede hacer la reanimación del asa. Le metemos en suero tibio o un poco caliente, entonces se puede. ¿Para qué? Para hacer vasodilatación y ver si responde ese segmento del asa. Y se espera un máximo de 10 a 15 minutos dentro del hilo. Si en 15 minutos ya no recupera color, no hay nada. No se puede dejar tejido isquemizado dentro de la boca. Y otra cosa que evaluamos es el peristaltismo, desde zonas más proximales hasta zonas distales. Porque va a ser un segmento del asa que está atrapada y está comprometido. Entonces yo evalúo peristaltismo proximal y veo si hay transmisión de la onda peristáltica a través del segmento afectado y si supera el segmento afectado. Es decir, ese segmento es funcional todavía. Ahí sí podemos darle el segmento. Si no, se hace una resección de anatomía. Todo tejido necrosado no funcional se retira del cuerpo. ¿Okay? Entonces, recuerden que puede haber alteración, ¿verdad?, de la coloración a nivel de la piel, eritema o un color violáceo azulado. Obviamente, si uno tenía el sepsis y se perfora el asa, la peritonitis puede dar sepsis. Entonces, si se perfora, hay un deterioro sistémico rápido. ¿Está bien? Entonces, recuerden nomás, signo de alarma, dolor intenso, irreductibilidad de la deformación, fiebre, eritema local. Hasta demostrar lo contrario, hay estrangulación y hay indicación de síntoma. Pero ese tejido ya no se intenta reducir. ¿Por qué? Porque podemos reducir el tejido necrosado. Ese es el problema. ¿Y se acuerdan que dijimos que podíamos tratar de hacer la hernia atascada o encarcelada si viene antes de las 6 horas? ¿Se acuerdan que dijimos más de 6 horas y tenemos que explorar? Pero si viene antes de las 6 horas, se puede tratar de reducir. Obviamente no tiene que haber ningún signo de alarma y el paciente tiene que ser sincero con nosotros. Si no le creemos, no hay nada que hacer. Entonces, se puede tratar de reducir, se le analgesia bien al paciente. Normalmente se puede usar como opioide leve luego, para que le pase el dolor, y muchas veces cuando el paciente le pasa el dolor se relaja, y al relajarse la musculatura abdominal, obviamente a veces se relaja y a veces inclusive entra solo o por maniobra manual mínima. ¿No le toca así? Y ahora, póngale que un paciente, vamos a poner el contexto de un paciente tiene una hernia, vino a la hora y media desde que sintió los síntomas, le hacemos el diagnóstico de una hernia atascada o encarcelada y decidimos reducirle. Y le redujimos la hernia. ¿Y ahora? Según el percurso normal. Yo voy a poner algo un poco más fácil. Vino a las 4 horas. De que se atascó su hernia, no había signo de alarma, no había eritema, no había fiebre, no había alteración sistémica general. Y logramos reducir. ¿Qué hacemos ahora? Programar cirugía, sí, pero ahí mismo para darle de alta, ¿qué tiene que asegurar? Deixar passar o efeito da medicação e ver se não volta.
Cambios. Algo muy importante para que el paciente después no venga así complicado y con una demanda. ¿Cómo ven que alta? ¿Y cómo vas a evaluar eso si no tenés no le querés hacer ningún estudio contrastado y no tenés si tiene brillantismo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar al paciente. En la observación, ver que el ruido aéreo y ver que tolere. Si tiene ruido aéreo y el paciente es capaz de tolerar, ahí sí se puede. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Mínimo 6 horas por lo menos la observación es hasta que tolere, y ahí se puede ir y si ya se le programa su ciclo. Porque si ya presenta una complicación, ahora a presentarlo ya tiene mayores chances de complicar. Entonces recuerden la diferencia, porque salen de la lección. Entonces, habíamos quedado en el diagnóstico en general era clínico. ¿De acuerdo? Muy cargado. Cansado. Entonces, la mayoría de los casos de diagnóstico es clínico, ¿verdad? Desde la anamnesis nosotros ya podemos ir obteniendo datos, ¿verdad? Especialmente enfocándose en factores desencadenantes. ¿Cuáles eran los factores desencadenantes? Sí. Todo lo que aumente la presión intrabdominal, especialmente enfocándose en las patologías que están empezando a hacer la compañía, EPOC, paciente teñido, prostatismo, un montón de cosas, la obesidad, eso ya no nos da una idea. Y obviamente, tener en cuenta la reducibilidad de la masa ya para empezar a ver si está complicado o no. Entonces, a la inspección, una masa visible que se hace más visible con maneras de avanzar. Recuerden que primero le vamos a evaluar con el paciente en hiperestación y después la cosa. Bueno, entonces, palpación da muchos datos también. Se palpa una masa reductible y habíamos hablado del impulso de su signo positivo. Nos da una idea de que es una aérea. Y obviamente las exploraciones del cálculo de imaginado, con la manera que habíamos dicho, a través de un repliegue del escroto podemos mostrar el conducto inguinal, ¿sí? Producimos una hernia y le pedimos que haga avanzada. Eso también nos da una idea de si el contenido está construyendo por el anillo o está construyendo por la pared posterior. Si tiene esa característica, no va a ser otra cosa, es una hernia. Lo que ustedes pueden dudar es si es directa o indirecta. Por esa característica siempre es de una hernia. Y habíamos hablado de diagnósticos diferenciales, ya ven. Tienen que tener en cuenta también diagnósticos diferenciales tanto para tumoraciones en región inguinal como también para tumoraciones a nivel del escroto. Pero acuérdense que la hernia indirecta se puede volver inguinoescrotal. El paciente puede venir con una enorme hernia, gigante, así como una pelota de abajo. Entonces, tengan en cuenta eso también. A nivel escrotal, ¿qué tenemos que descartar? Y un tumor. Puede ser. No tanto. Es muy agudo la torsión. Tumor
etcétera. Ahí va. Ustedes usan etcétera. Ya, yo usaba muchísimo. Pero yo usaba bien el etcétera. Porque escribía como 10 cosas y me ponía bueno, había por ahí ya llegué a ver algunos que ponen así, Juan Gatinis, etcétera. No es por hablar ahora simpáticamente. Entonces, sí existen estudios complementarios para las hernias inguinales, sí, ¿verdad? Pero realmente no es necesario para el diagnóstico. Es más simple, ¿no? Sí, obviamente porque es un estudio auxiliar en el caso de duda diagnóstica o si quieres planear mejor tu técnica quirúrgica, tu cirugía. Pero normalmente no hace falta, ¿verdad? Obviamente, para hablar de estudios complementarios siempre tenemos que ir de los estudios menos invasivos hasta los más invasivos. Entonces, lo primero que les podemos ver es una ecografía. Datos que podemos obtener. Y podemos obtener algunos datos. Obviamente, recuerden siempre, la ecografía es operador dependiente. ¿Sí? Un caso que le mostré a algunos alumnos, creo que le pregunté. ¿Sí? No. Vino un paciente gordito, poco colaborador, había sido era un paciente consumidor crónico de cocaína que ya tenía una alteración psiquiátrica por abuso de cocaína, y él había venido con una historia muy poco creíble, era poco colaborador, no relataba bien sus síntomas. Entonces, el paciente vino con un dolor en todo mi abdomen inferior, medio difuso, luego ya, pero le dolía más el hipogastro y focelíaca derecha. Había signo de McBurney, un plumber ahí dudoso por el consumo. Recuerda que la cocaína analgésica, paciente. Y al final dijo que él había jalado toda la noche anterior y a la mañana también. Los síntomas estaban ahí muy solapados. Se le pidió una ecografía entre duda diagnóstica y un laboratorio. Para adelantar, ya se le pidió una ecografía. La ecografía no informaba nada, pero nada inflamado, no había líquido, peritalismo normal. Defendido. Entonces necesitábamos un desempate ya. Criterios laboratoriales, blanco de 18.000 kilómetros. Obviamente era una apendicitis gangrenosas. Ya había ahí un líquido muy sospechoso que parecía preso, pero muy poca cantidad. Pero por eso les digo, en ciertos casos, la ecografía puede confundir más. Si no hace una persona que está entrenada, ¿verdad? Porque por la ecografía sí, podríamos llegar a diferenciar el contenido del saco de Brian, sí. Podríamos diferenciar si es muy guapo lo que hace, si es directa o indirecta, te puede dar una idea, te puede sugerir por lo menos. Pero lo esencial es para descartar diagnósticos diferenciales y también para evaluar la parte prostática a la hora de decidir la consulta clínica. Pero recuerden eso de la ecografía. Nunca confíen en ninguna ecografía. Obviamente depende del lugar donde están. Hay lugares que tienen imaginólogos que hacen. Pero hay otros lugares que cualquiera hace ecografía. Hace un programa más. Yo me animo a hacer ecografía. Entonces, útil para diferenciar si el que observa es bueno y descartar otras patologías, ¿sí? Que podrían dar como una semana senil y
hidropélvica, abdomen y pelvis. Ahora, cuando hay muchas dudas de hernias no palpables o puntas de hernias que generan molestia al paciente, obesos, hernias recurrentes o dudas diagnósticas como dudas, especialmente hernias recurrentes para evaluar la pared abdominal que tenemos que reparar. ¿Sí? Y resonancia magnética, ustedes saben que es lo más sensible para partes blandas, ¿verdad? Vieron imágenes. La resonancia es lo más fino que tenemos a la hora de evaluar alteraciones de partes blandas. Entonces, los muchachos seguramente escuchan que cuando hay alguna lesión muscular compleja se le pide resonancia para medir el grado de lesión, ¿verdad? Obviamente se podría ver en la ecografía, ¿sí? Pero la resonancia es mucho más sensible, especialmente para lesiones pequeñas. Entonces, en ciertos casos, casi nunca, especialmente acá que no tenemos los así resonadores, Asunción, Ciudad del Este, creo que no tiene, Foro de Oviedo creo que no tiene, y Tapúa no sé si tiene. Pero casi no hay resonadores. Cacuetero. ¿Cómo? Cacuetero. Catetena es ahí sanatorio privado. Tiene que ser millonario para poner un resonador en un sanatorio privado. Bueno, tratamiento quirúrgico. Ay, no, se me pasó. Se me pasó la tarea del grupo anterior. La compañera que nunca tiene voz. Mira, yo soy médico, me quiere mentir. Así no se comporta. Si no compartimental abdominal, creo que me quiero. Y la técnica quirúrgica lo quiero pendiente. Excelente. Examen oral. Me recuerdo de su rostro. La recuerdo. Entonces nosotros no creo que nos llamamos para él. No hay ningún punto extra por ahí consideraciones. Es más importante de la Muy. especialmente en el caso de bueno, ¿se acuerdan lo que dijimos? Las cirugías de hernias son las cirugías más realizadas a nivel mundial en teoría. Que teníamos que hacer un estudio acá en Canindeyú. ¿Por qué no se operan tantas hernias? Más todavía en una zona rural donde hay mucho trabajo manual. Sí, tenía fuerzas. Se o paciente tem hernia, ele foi para o hospital, igual esse, com 4 anos de hernia, um com 6, outro com 10, não é uma emergência, só, às vezes vai procurar porque é uma emergência. Excelente. No, y también la gente no está acostumbrada a venir a consultar por consultorio. Estoy tomando los no entiende, acá la gente no entiende luego que son patologías para consultorio o patologías para la urgencia. Entonces se trabaja algo. Y decir, señora, andate por consultorio, ya se enoja y se va y no vuelve. ¿No? Pero si escribe más. El doctor Chaparro no me quiere. Tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Reparación de la hernia inguinal es uno de los procedimientos más realizados en general. La decisión entre conducta expectante, cirugía abierta o laparoscópica depende de muchos factores: del paciente, del tipo de hernia
la experiencia del cirujano y la disponibilidad de recursos. Tenemos que tener disponible la torre para operar. Ustedes saben acá que la torre no es de los hospitales. Vale, se alquila la torre. Entonces, ¿cuándo operamos una hernia? ¿Verdad? Porque es muy importante saber cuándo operar, pero también es muy importante saber cuándo no operar. Cuándo tocar, cuándo sin tocar. Entonces, indicaciones de cirugía, hernias sintomáticas. Paciente que presenta dolor, molestia a nivel de la hernia, ¿verdad? Que afecte la calidad de vida del paciente. O sea, es el paciente que va a venir y va a decir, doctor, me molesta mi hernia y ya no puedo trabajar. Ya no puedo trabajar. Como les conté en la clase pasada, una vez le operamos a un señor, tenía más de 60 años, y la única razón por la que él fue a consultar fue porque ya no podía cuidar de sus plantas. Ya no podía hacer por eso. Entonces ahí tenemos un probable por qué no se operan tantas hernias realmente, por la falta de consulta de los pacientes. Entonces, obviamente la hernia complicada, ya sea atascada o estrangulada, o hernias irreductibles o una expansión progresiva. Se va agrandando la nuca. O hernias lineo-crotales ya gigantes. Complicaciones recurrentes. Un paciente que se le ataca todo el tiempo la hernia. Hay veces que se ataca y los mismos pacientes logran reducir. Hay veces. Entonces, si tiene complicaciones recurrentes o un riesgo elevado, pacientes hipertensos, diabéticos, calmados, cualquier patología de base que aumente el riesgo vital del paciente. Obviamente, contraindicaciones para cirugía, siempre hay que tener en cuenta todo lo que sea patología cardiovascular. Un paciente infartado, que se le hace un ecocardiograma, que tiene incontinencia en toda la pared anterior, con fracción de eyección baja, insuficiencia cardíaca, pacientes renales crónicos. Obviamente siempre hay que ver el pro y el contra de la cirugía. Si le va a mejorar la calidad de vida, sí. Pero si hay riesgo de que el paciente se muera en tu mesa quirúrgica, realmente no lo operas. No le das signo de alarma y le decís fuerza, señor. Lastimosamente es así. Pero siempre hay que poner en balanza los pros y los contras. Si un paciente añoso, de 90 años, ya ni trabaja luego, o sea que pasa más tiempo acostado y otra cosa, ¿para qué le va a operar? Para agregamos inmortalidad al paciente. Pero si es un paciente joven, que todavía está en una edad productiva y que tiene que trabajar, mantener a su familia y operar, entonces hay que tener en cuenta muchas cosas para decir la cirugía. Y luego está la conducta expectante, watchful waiting. Entonces, aceptable el nombre asintomático con hernias reductibles pequeñas, ¿sí? Se demuestra que el riesgo de estrangulación es bajo. Obviamente, se tiene que hacer seguimiento regular y que el paciente comprenda bien los signos de alarma. En la mujer, si aparece una tumoración en región inguinal, normalmente no se espera. Porque obviamente dijimos que el índice, ¿verdad?, de hernia inguinal en la mujer es bajo. Y si aparece una tumoración a ese nivel, lo más probable es que sea una hernia femoral. Y la hernia femoral si tiene alto índice de complicación. ¿Por qué?
estrangula más. Puede estrangular más. No va a ceder tanto la vida. Entonces sí estrangula. Entonces, herniorrhapia sin tensión, tension free. El estándar de oro en cirugía abierta. Se hace una incisión inguinal, una incisión de Felicet, que entonces, región inguinal. Y acá está el ligamento inguinal, por donde tiene que procluir la hernia. Por encima del ligamento inguinal. ¿Sí? Entonces, la incisión que se usa en la cirugía abierta es una incisión horizontal a nivel inguinal, que es la incisión del Felicet, a nivel de qué anillo. Profundo. Se palpa el anillo profundo y se hace una incisión horizontal más o menos a ese lugar. ¿Sí? Y ahí se hace la disección por plano. Entonces vos tenés acceso a todo el canal inguinal ahí. Entonces recuerda, incisión de Felicet o inguinal horizontal. Disección por plano. ¿Sí? Ahí nos vamos a encontrar que tenemos que identificar el contenido del canal inguinal en el hombro. Y con la primera estructura que vamos a encontrar es con una estructura muscular que es el crema. Se hace disección del cremaster y se liga. Y ahí tenemos que identificar y reducir el saco herniano. ¿Sí? No les prometo, pero para el lunes voy a tratar de encontrar un video, porque es más difícil de lo que parece, pero al mismo tiempo no es tan difícil como parece. Si se logra, lo difícil es realmente separar el saco herniario del cremaster y de los demás componentes del cordón espermático. Entonces, de identificar y reducir el saco herniario, se mete nuevamente el contenido. Algunos abren el saco. La técnica dice que no hace falta abrir el saco si no está complicado. Se reduce y si es indirecta nomás, pero si es directa nomás, se coloca la malla polipropileno en la pared posterior del canal. Se fija la malla al ligamento inguinal y el tendón. Y esa práctica debe ser. Parece muy simple, pero tiene varios pasos. Vamos a tratar de ver en un video. Recurrencia baja. ¿Sí? Por eso quería que la compañera comparta la otra técnica. Porque en realidad gente ya algo le está, la otra prácticamente no usamos más. ¿Por qué? Porque genera mucha tensión. ¿Verdad? Y al generar tensión, ¿qué hay? Más riesgo de recurrencia. Los libros dicen que se puede hacer una anestesia local, pero yo nunca vi que hagan eso y no me animo tampoco a hacer. Ahora, si ya la laparoscópica está
está el TEC y está el TAP, que también tenía que encontrar un compañero. TEC, ¿qué dice? Es Total Extra Peritoneal. Se trabaja en el espacio preperitoneal sin entrar a la cavidad abdominal. ¿Sí? Esta técnica, el TEC, requiere mucha más formación del cirujano. ¿Sí? El cirujano que está empezando a operar hernias por videolaparoscopia normalmente hace TAP. Primero, luego, porque se trabaja en un lugar más pequeño, y segundo, se necesita otro tipo de materiales. ¿Por qué? Porque no entramos en cavidad peritoneal. Entonces tenemos que crear un espacio virtual con un balón disector. Se hace una pequeña incisión, se mete en el celular subcutáneo y se infla el balón. Y ahí creamos un espacio virtual para que podamos trabajar. Obviamente, al no entrar en el abdomen, hay menor riesgo de lesión visceral, pero lo que dijimos, la curva de aprendizaje es más pronunciada. La malla se coloca en el espacio preperitoneal, no hace falta suturar, ideal para hernias bilaterales. Entonces, ventaja que la malla nunca está en contacto con las vísceras. Entonces se evita el riesgo, ¿verdad?, de que la víscera esté en contacto con la malla y que la malla haga reacción inflamatoria con la víscera y que luego la víscera pueda utilizar o pueda perforar, porque crea adherencia firme. Pero obviamente el material hace reacción inflamatoria. Eso ya dijimos la otra vez, como la malla de verdad refuerza la pared por fibrosis. Entonces, luego está la TAP, que es Transabdominal Preperitoneal. Transabdominal preperitoneal. ¿Sí? Se accede al espacio preperitoneal desde la cavidad abdominal. Ventajas. La ventaja realmente que es más fácil. Y te permite visualizar en un mismo acto quirúrgico a ambos lados. Pero el otro tiene que meterle un balón para evaluar la perspectiva. En este vos estás viendo desde dentro. Entonces vos ves si hay contenido que entra dentro del canal lineal. Entonces, mejor visualización, exploración a ambos lados, mayor flexibilidad en hernias complicadas o recurrentes. Hay mayor espacio para trabajar, es más fácil, pero requiere cerrar el peritoneo si es que vos le vas a colocar en el espacio preperitoneal la mano. Ya requiere sutura. Ya lo difícil de la estructura. Podés visualizar directamente la estructura o en el caso de hernias previas. Entonces, la hernia recurrente normalmente se usa TAP, en teoría. Yo tengo un amigo que es cirujano general y se especializó en lo que es reparación de hernia abdominal y veo que siempre hace TAP. Como le dije, ¿verdad? La decisión de la técnica quirúrgica depende de la formación del cirujano. Entonces, estás un poco roja. ¿Qué complicaciones postoperatoria posibles? Postoperatoria.
la lógica, pero vos sabés que funciona bien. Sí, funciona bien. Hasta ahora yo no lo escuché que haya comunicación. ¿Cómo? No. Antes sí, se fijaba siempre con sutura o había un pegamento quirúrgico de cerrar. Nunca lo utilicé. Bueno, complicaciones operatorias, el paciente puede quedar con dolor crónico, ¿sí? Que es lo más frecuente a largo plazo, incidencia del 10 al 12%. O sea, no es muy poco frecuente que digamos. Normalmente se ve más en las vías abiertas, ¿sí? Por lesión nerviosa. Entonces decimos, vemos el nervio, nos molesta y bueno, pues, aunque no debería ser así. Eso sí le puede dar un dolor. Entonces, por lesión nerviosa normalmente y más frecuente la técnica abierta. Obviamente la que menos queremos, la recurrencia. Menor a 2% con técnica de Liechtenstein, que es la técnica abierta sin tensión. La técnica de Liechtenstein. Mayores reparaciones sin malla, hasta 15%, ¿verdad? Asociada a técnica deficiente o infección, ¿verdad? O atención, a la atención de la técnica. Infecciones del sitio quirúrgico, ¿verdad? Poco frecuente, ¿verdad? Puede complicarse con infección de la malla. Recuerden que es una malla de polipropileno que es porosa. Entonces, al ser porosa, favorece la proliferación bacteriana. Entonces, si hay signos de infección a nivel del sitio quirúrgico, se retira la malla. Podrá hacerle meropen, banco, amicacina, tiesiclina, pero si se mantiene la malla ahí, es un cambio de cultivo. No se va a curar el paciente, hay que retirar la malla. Y hace poco hubo un caso en el hospital sobre la infección de un material protésico muy discutido. Y obviamente, ¿verdad? Relacionado a la lesión nerviosa, el paciente puede quedar con parentesia, hipotesia, anestesia en la cara interna del muslo, el escroto o los labios mayores. Entonces, por eso se sugiere evitar seccionar los nervios. Y otra complicación, ¿verdad? Que estas sí solemos ver en el hospital son los hematomas o los seromas a nivel de la herida quirúrgica, ¿verdad? Lesión vascular es rara, ¿sí? Pero obviamente tiene que ver con una deficiencia en la técnica. Obviamente, si la lesión es del contenido del cordón espermático, puede haber isquemia testicular, ¿sí? Otra cosa a tener cuidado a la hora de especialmente la técnica abierta, a la hora de fijar la malla. Ven que se fija al ligamento inguinal y el tendón conjunto. El primer punto va bien a nivel del hueso púbico. Y ahí por debajo no pasan los vasos femorales. Entonces hay que palpar siempre antes de darle punto. Si le da punto a la femoral, se va a inundar totalmente. Entonces, comparación de técnica quirúrgica, ustedes pueden ver, y nos vamos ya a nuestra casa. Excelente. Bueno, entonces, recuerden, sospechar con la anamnesis, confirmamos prácticamente la evaluación, especialmente algo que nos tiene que llamar la atención es si la masa es reductible o irreductible. Si se reduce la masa del perfil inguinal, es una hernia para demostrar lo contrario. Caso clínico. Esta es la llave. Ya terminamos, ya le voy a agregar.
Paciente masculino de 58 años de edad, de profesión obrero, fumador de un paquete de día por 20 años, o sea, fumador de larga data, consulta por masa en región inguinal derecha de 3 meses de evolución, que aumenta con los esfuerzos y desaparecen del público. Refiere molestia leve y sensación de peso o pesadez. Entonces, si ustedes se fijan, es un caso clínico clásico de una hernia. Factores de riesgo que ya estamos encontrando, ¿cuáles son? Edad. Antes de la edad. Sexo. Edad. Profesión. Fumador. Son varios factores de riesgo de tiempo. Y la presentación de la masa inguinal es clásica de una hernia. Una masa que aumenta con esfuerzo y normalmente desaparece en decúbito cuando la masa todavía es coerciva, se reduce y se mantiene en cavidad abdominal. Ahora, datos de la anamnesis resumidos: fue de inicio insidioso, hasta ahora no tuvo un episodio agudo, es reductible de forma espontánea al acostarse, no presenta síntomas como fiebre, vómitos ni cambios del tránsito intestinal. ¿Esto qué es? Relacionado a complicaciones. Gastrangulada, metastásicada. Antecedentes de esfuerzo físico pesado diario por su profesión y no tiene ninguna cirugía abdominal previa. Al examen físico presenta una masa inguinal derecha de 4 centímetros, blanda, reductible, impulso de oxígeno positivo derecho. Se realiza con control del anillo profundo, la masa reaparece con la tos. No presenta signos inflamatorios locales, fluidos intestinales conservados. ¿Diagnóstico probable? Hasta ahora lo más grande es hernia inguinal. ¿Directa o indirecta? Directa, né? Directa. ¿Sí? Factores de riesgo que identificamos nosotros. Conducta terapéutica. ¿Le operamos o esperamos? Programamos. ¿Técnica quirúrgica de elección? ¿Utilizarían? Laparoscópica. ¿Signo de alarma para el paciente? ¿Cuál sería? Febre, vômitos. Signo de oclusión intestinal y a nivel local. Coloración, dolor, fiebre también puede ser, náusea o excelente. Entonces, lo más probable es hernia inguinal directa derecha. Recuerden que el diagnóstico 100% fidedigno de las hernias inguinales es el hallazgo quirúrgico. Vos podés sospechar de plan directo, pero muchas veces ya pasó que le evaluamos, no, esto es una hernia inguinal indirecta, y entramos y es directa. Entonces, lo más sensible es el hallazgo quirúrgico. Puedes ver todos los videos de eso, se pueden guiar, pero el diagnóstico certero es el hallazgo dentro del quirófano. ¿Sí? El control del anillo profundo no impide la reaparición de la masa con la tos que sugiere tener hernia directa. ¿Sí? Ahora, si tenemos como reparo anatómico la protrusión lateral a los vasos epigástricos y el trayecto por el canal inguinal, orienta indirecta. Recuerden que un reparo anatómico importante para diferenciarles también eran los vasos epigástricos. Entonces, si en el examen aparece algo así, protrusión lateral a vasos epigásтрicos o medial a vasos epigástricos, ya saben. Medial a los vasos epigástricos está el triángulo. Hernia
Tem a ver também com regresso ou não, né? ¿Cómo? Tem a ver também com o regresso dela ou não, né? Se tem a ver com o regresso dela. Como regreso. Redução. Redução. Se reduz com manejo ou não. A câmbio do direto para indireto. Con la reducción no. Las dos pueden reducir. As duas. Las dos se pueden reducir. Solamente que ahí vos tenés maniobras semiológicas que podés hacer. Si reducís y controlás la línea inguinal, inclusive si metés el dedo en la misma maniobra y le haces maniobra valsalva, si protruye, lo más probable es que sea directa. Y si no controlás en la línea inguinal, pero metés el dedo y le haces maniobra valsalva, si vos sentís que el contenido choca por la punta del dedo, lo más probable es que sea indirecta, porque tu dedo está en el canal inguinal. Y si sentís en el pulpejo del dedo, lo más probable es que sea directa porque viene de la pared. Entonces, eso es lo que se usaba antes, ahora se usa más el reflejo tusivo. Reducir, controlar el anillo. Yo le hago los dos al mismo tiempo, yo meto el dedo igual y le hago hacer valsalva. Pero, Mas ali no caso que ele falou, com o controle do meio profundo, a massa aparece com a tosse. Eu não entendi. Tipo, com essa frase, por que ela é direta? porque vos reduciste la hernia, ¿sí? Y pusiste el dedito en tu arquillo inguinal profundo, que es por donde protruye la indirecta. Entonces vos le haces hacer valsalva. Lo más fácil es que tosa. Y ahí es que protruye otra vez. Por más que vos controles el anillo. Entonces lo más probable es que estés protruyendo por la pared posterior. Porque vos tenés controlado el anillo. ¿Entendiste? Acho que sim. Vos redujiste toda la hernia. Y colocaste el dedo a nivel del anillo. Entonces, si él tose y no protruye nada, lo más probable es que sea indirecta, porque vos estás controlando el anillo. Entendi. Super. Doutor, nesse caso da saúde, a técnica segura seria Ahora, realmente depende del cirujano. ¿Verdad? Realmente depende del cirujano y de dónde estés. Yo les puse técnica Liechtenstein por el lugar en el que estamos. ¿Verdad? Acá muy poco se opera hernia por laparoscopia. Acá en el regional más de justamente hoy vine a operar una tapa, pero muy poco se opera. Entonces, si nosotros le vamos a operar acá, Liechtenstein, la técnica con máquina, y ya tiene factores de riesgo, ¿verdad? El paciente tiene 58 años, fumador, y obviamente nos falta más estudio prequirúrgico para evaluar realmente el riesgo quirúrgico total, ¿verdad? Pero factores de riesgo ya tiene. Acordate, fumador de larga data, ¿verdad? Le agrega mucho, no solamente riesgo pulmonar, sino cardiovascular. Recuerden que en el fumador, el problema no está tanto en el pulmón, en la afectación cardiopulmonar, las dos cosas. Tiene factores de riesgo importantes. Si vamos a ser muy exquisitos, ¿verdad? Le haríamos una cirugía con técnica Liechtenstein, ¿sí? Uno, por el lugar donde estamos, y dos, por probables factores de riesgo cardiopulmonares para no intubarle al paciente, ¿verdad? Porque probablemente también sea EPOC. El paciente EPOC intubado puede presentar muchas complicaciones al extubar. Entonces, por eso también le puse el Liechtenstein. Pero sí, ¿verdad? Si estamos en un mundo ideal, el gol estándar es cualquiera de las dos cirugías de laparoscopia. La TEP o la TAP. La TEP tiene cierta ventaja porque no entras a la cavidad abdominal. Depende mucho del paciente realmente. Pero recuerden que el gol estándar son las técnicas videolaparoscópicas ahora. Si va a ser abierta, técnica Liechtenstein, ¿sí? Que es el cierre, que es la reparación de la
pared, más refuerzo de malla sin tensión. ¿Sabes qué es el nombre? Cari? ¿Cómo? Saber se o nome do. Saber escrever o nome do. Sí, Certinho. certinho. Difícil. Bueno, acá algunas cosas para recordar más para el examen, ¿verdad? Lo que tenga que ver con la clasificación, ¿verdad? Especialmente tener en cuenta la estructura importante como el triángulo Kesselbach, los vasos epigásticos, ¿verdad? Tener en cuenta que la indirecta es más frecuente, ¿verdad? Inclusive ahora creo que llega hasta el 60%, 55-60%, y su relación con los vasos epigásticos. Esos dos puntos regalados. Le estoy diciendo que ya quedan 6 cuartos. Reconocer la clínica de las complicaciones, ¿sí? Y conocer la técnica, por lo menos conocer la técnica. La técnica abierta y la técnica abierta para el coque. Entonces, error frecuente, confundir el tipo de hernia, ¿verdad? La edad realmente orienta, pero no define. ¿Sí? Pues habíamos hablado que la edad tenía más relación con qué, directa o indirecta. Subestimar signos de estrangulación, ¿verdad? Especialmente a la hora de evaluar una hernia que es irreductible y dolorosa. ¿Sí? Recuerden que una vez está estrangulada es una carrera contra el tiempo. ¿Sí? Indicar watchful waiting en mujeres, ¿sí? Especialmente sin mejor estudio ante la probabilidad de que sea una hernia femoral. Y obviamente olvidar el examen del lado contralateral. Si tiene una hernia, tiene que evaluarse o sí el lado contralateral. ¿Verdad? ¿Por qué no quiero poder reparar las dos en el mismo acto quirúrgico? Lea bien hernia. Entonces, por hoy son libres y soberanos. Le voy a estar pasando